Esta historia comienza en la corte real, el día en que el 17º príncipe del rey, Hiel, cumplió 15 años. Al alcanzar esa edad, finalmente fue considerado adulto. Y para celebrarlo, el rey le concedió su propio territorio. Sin embargo, Hiel no estaba nada feliz, ya que el lugar que le otorgaron estaba prácticamente en ruinas y tendría que desarrollarlo por su cuenta. Así que lo llevaron en barco hasta su nuevo dominio. Cuando vio la tierra, no pudo sentirse más decepcionado. La isla que le habían dado no era más que un conjunto de arrecifes. Se llamaba Arrecife Seol, y el viaje desde la capital había tomado 15 días en barco. Era un lugar tan remoto que ni siquiera los piratas se molestaban en acercarse, simplemente lo evitaban. Después de dejarlo cerca de la costa, los escoltas que lo acompañaban se dieron la vuelta de inmediato sin siquiera comprobar si él lograría desembarcar sano y salvo. Pero, de cualquier forma, ese era ahora su puesto. Ni siquiera podía distinguir bien dónde aterrizar. Aquel enorme bloque de roca era, oficialmente, el dominio del 17º príncipe del reino de Sanfales. Sus hermanos se habían burlado de él cuando le otorgaron el arrecife Seol. Ya era considerado inútil por sus escasas habilidades, y esto solo empeoró las cosas. La mayor decepción era que no poseía un blasón adecuado. Todos nacían con uno, y sus hermanos tenían blasones impresionantes que les otorgaban poderes formidables. El blasón de Hiel era desconocido. Nadie sabía exactamente qué hacía. Él mismo intentó activarlo de muchas formas, esperando alguna reacción, pero nunca ocurrió nada, lo que solo trajo vergüenza a la familia real. Había intentado pedirle a su padre al menos un representante que lo acompañara, pero el rey era firme en sus decisiones y no iba a retractarse por su solicitud. Y él comprendió que, en esencia, lo habían exiliado a una montaña desierta de roca. Por un momento pensó que habría sido mejor ser ejecutado por traición que terminar allí, pero no quería morir. Divisó un grupo más pequeño de rocas y decidió intentar desembarcar por ese lado, procurando no destrozar el barco. Intentó usar magia de viento para maniobrar, pero su magia era tan débil que apenas podría mover una pluma. Logró un aterrizaje brusco y comenzó a sacar los suministros del bote. Decidió guardarlos en un lugar seguro y, a lo lejos, encontró una cueva. Llevó todo hacia allí, pero lo que vio fue aterrador. Había decenas de esqueletos esparcidos por el suelo, claramente restos de personas que habían llegado a ese lugar y no sobrevivieron. Sintió miedo, pero no tenía otra opción. Dejó los suministros dentro de la cueva de todas formas y luego miró el océano con una expresión completamente desesperanzada. El paisaje era hermoso, y estaba lejos de los conflictos de la capital, pero ojalá las circunstancias fueran distintas. Se dio una bofetada para reaccionar y decidió que sobreviviría allí, pasara lo que pasara. Empezó a planear sus pasos. Primero, pedir ayuda a algún barco que pasara, asegurándose de que no fuera del mismo reino. Pero sus opciones eran pocas. Nadie transitaba por ese arrecife y no había rutas comerciales cerca. Además, debía resolver el problema de comida y agua, ya que sus provisiones durarían apenas un mes. No podía depender de su magia, así que pensó en recolectar agua de lluvia en barriles y pescar. Decidió comenzar limpiando la cueva y enterrando los huesos, pues no era una vista agradable. Sacó un pico para empezar a cavar. Y entonces escuchó una voz que anunció que había adquirido una herramienta de minería. Se preguntó qué era esa voz que resonaba directamente en su mente. La volvió a escuchar, y esta vez preguntó qué era. La voz pertenecía a su blasón, Rey de las Cavernas. Además, tenía una función de asesor, lo que le permitía hablar con él. Ese fue el día en que descubrió que el blasón con el que había nacido era, en realidad, el Rey de las Cavernas. Se preguntó por qué se había activado justo ahora. Tal vez porque nunca había estado en cuevas ni minas en la capital real. El blasón le informó que potenciaba sus habilidades de minería y le otorgaba apoyo para subir de rango dentro de la cueva. Era demasiada información de golpe. Así que decidió empezar a minar. De pronto, su visión cambió y ciertas zonas de la cueva comenzaron a brillar. Las partes blancas brillantes indicaban los puntos óptimos para excavar, calculados con precisión para evitar derrumbes. Probó golpear uno de esos puntos frente a él, y el impacto fue sorprendentemente fuerte. Se sorprendió por lo eficiente que se volvió su minería gracias al blasón. Además, con el efecto de visión nocturna que éste le otorgaba, podía continuar sin problemas. Decidió primero crear una habitación para dormir y siguió excavando con determinación. Pronto, incluso comenzó a disfrutarlo. Avanzó varios metros más dentro de la cueva y notó que su velocidad y fuerza de minería aumentaban cuanto más profundo iba. Eso se debía a que sus habilidades subían de nivel conforme avanzaba.
Entonces el asesor del blasón le preguntó si deseaba recuperar las 168 rocas que había extraído hasta ahora. Se preguntó a dónde irían, y el blasón respondió que se almacenarían dentro de él. Continuó excavando hasta que se dio cuenta de que era difícil trabajar con tantas rocas acumuladas alrededor. Decidió recuperarlas, y desaparecieron en su inventario, como en Minecraft. El blasón añadió una opción de recuperación automática para ayudarlo. Y él empezó a pensar que, a este ritmo, podría atravesar la isla entera. Entonces decidió cavar hacia abajo. Tras avanzar un poco más, el blasón le informó que ya estaba a 10 metros de profundidad desde el punto inicial. Aún así, no estaba muy seguro de qué significaban exactamente los metros, así que decidió revisar su inventario. Se quedó asombrado al ver que había obtenido mineral de cobre, bronce e incluso oro. Aunque pensó que el oro no serviría de mucho en una isla deshabitada. Otro objeto llamó su atención, la piedra mágica. No sabía cómo usarla. El blasón podía proporcionarle información sobre los minerales, así que aprendió que la piedra mágica aumentaba el poder mágico del usuario, y cuanto mayor fuera la piedra, mayor el incremento. Luego encontró la piedra tortuga, capaz de aumentar la esperanza de vida de una persona en un día. Descubrir algo que podía extender la vida era increíble. Se sintió agradecido por tener un blasón tan extraordinario. Incluso su mala opinión sobre el arrecife Seol empezó a cambiar al darse cuenta del enorme potencial de ese territorio. Se concentró tanto en minar que olvidó por completo vigilar el mar en busca de barcos para escapar. Pronto alcanzó unos 30 metros dentro de la cueva y acumuló una enorme cantidad de minerales. Entre todos, las piedras que más le interesaban eran la mágica y la tortuga. Pensó que sería genial poder usar magia más avanzada. Así que utilizó las 90 piedras mágicas que tenía sobre sí mismo. Tras hacerlo, se sorprendió al no sentir absolutamente nada diferente. Decidió comprobarlo limpiando el túnel por el que había venido excavando. Usó magia de viento, y esta llenó por completo la cueva, arrasando con escombros, huesos y piedras, expulsándolo todo hacia el exterior. Se quedó en shock al darse cuenta de que ese poder era suyo. No podía creer que solo 90 piedras mágicas lo hubieran fortalecido tanto. En ese momento, un Slime fue atraído por su magia y se acercó directamente a él. No parecía hostil, más bien, parecía sentir simpatía por él. Él, confundido, se preguntó qué clase de criatura era. Después de 3 días así, ya se había acostumbrado a esta vida aquí. Empezaba cada mañana revisando sus herramientas y la comida, preparándose para la excavación de siempre. Al Slime que conoció hace 3 días, lo convirtió en su compañero y lo llamó Cell. Todo pasó cuando, 3 días atrás, el Slime se le acercó. Él recordó lo que eran los Slimes. Entonces, el blasón le informó que podía domesticarlo, y que al domesticar monstruos estos lo seguirían. No funcionaba con los monstruos hostiles, pero los que podían ser domesticados eran odiados en el reino donde él vivía antes. Sin embargo, en esa cueva no había nadie que lo juzgara por lo que hiciera. Así que domesticó al Slime y le puso el nombre de Cell. Se alegró de tener otro ser vivo a su lado. Pensó que Cell no podría entenderlo, pero para su sorpresa, Cell lograba comprenderlo un poco. Desde entonces, empezó a ayudar a Yel en la minería, convirtiéndose en su apoyo. Según él, Cell era sorprendentemente inteligente, y gracias a eso ahora podía alcanzar lugares que antes eran imposibles. También comenzó a usar gestos para indicarle a Cell en qué forma quería que se transformara la próxima vez. Gracias a eso, su progreso en la minería se triplicó comparado con antes. Con ese avance acelerado, había consumido ya 500 piedras mágicas. Y ahora, con su magia fortalecida, ya no tenía que preocuparse por la comida. Por las noches, Cell incluso se convertía en su almohada, adoptando exactamente la forma que él quisiera. Más adelante, mientras excavaba, encontró unos 10 Slimes más. No era fácil comunicarse con ellos, lo que demostraba lo especial que era Cell entre todos. A él no le molestaba, siempre y cuando no se interpusieran en su trabajo. Se durmió preguntándose qué encontraría al día siguiente. A la mañana siguiente, Cell lo despertó saltando de manera inusual, como si intentara decirle algo. Se preguntó qué pasaba y notó hacia donde intentaba señalarle. Se dio cuenta de que había alguien y corrió de inmediato hacia allí. Encontró a 3 seres que flotaban hacia su isla. Eran goblins verdes, y parecía que su bote se había estrellado contra las rocas. Dudó, porque podían ser peligrosos. Después de todo, la mayoría de los humanos mataban goblins al verlos. Pero Cell quería que los ayudara. Y él mismo sintió que no se sentiría bien si los dejaba morir ahí. Usó un hechizo de recuperación y los llevó a un lugar más seguro. Luego los dejó en un sitio protegido. Cuando sus vidas ya no corrían peligro,
regresó a la cueva. Le pidió a Cell que le avisara si su condición cambiaba y lo dejó vigilándolos. Sabía que, si bajaba la guardia con los goblins, podrían atacarlo. Pensó que probablemente podría defenderse si algo ocurría. Gracias a su magia fortalecida, tenía cierta confianza, aunque seguía algo inquieto. Decidió calmarse y volver a excavar. Empezó a cavar y se sintió bien haciéndolo. Era como si la minería se hubiera convertido en su hobby, haciéndole olvidar todo lo demás. Al poco tiempo, revisó si había algo nuevo en su inventario. Esta vez encontró 2 piedras nuevas, una piedra brillante que nunca perdía su resplandor, y la segunda era la piedra Misogi, capaz de eliminar cualquier tipo de maldición. Pensó que no le serían muy útiles, ya que ya tenía visión nocturna y no había nadie en ese lugar aislado que pudiera maldecirlo. Decidió seguir excavando, hasta que al rato Cell vino a avisarle que los goblins habían despertado. Fue a revisarlos y se ocultó al escucharlos hablar. Por precaución, decidió espiar su conversación. Mientras tanto, uno de ellos parecía revisar la comida de Yell, y los otros intentaban impedirlo. El general Goblin notó la presencia de Yell y de inmediato se puso en guardia. La princesa Goblin le pidió que bajara el arma, porque Yell era quien los había salvado. Pero el general Goblin no podía confiar en un humano tan fácilmente. Yell, por su parte, se sorprendió al descubrir que hablaban el mismo idioma, lo que significaba que quizá venían del mismo continente que él. Les dijo que no planeaba hacerles nada, pero el general Goblin seguía desconfiando. Afirmó que, por la expresión en su rostro, parecía estar tramando algo. Y él se confundió al oír eso. Entonces él se transformó en un espejo. Cuando Yell vio su reflejo, se sorprendió al notar lo aterradora que era su expresión. Se veía extremadamente peligroso. Se dio cuenta de que, al excavar todos los días sin parar, algo en él había cambiado. Ajustó su expresión y le dijo al general Goblin que podían comer su comida, ya que podía conseguir más. Lo demostró usando magia de viento para atrapar peces. Él quedó impactado por su fuerza y le preguntó por qué no los había matado si era tan poderoso. La princesa Goblin Ri intentó hacerlo entrar en razón, pero de pronto se sintió mal y cayó al suelo. Se alarmaron por su princesa y él preguntó si no había sido sanada aún. El general Goblin anciano Goblin Bari le explicó que no era eso. Ri estaba maldita con una maldición que consumía su vida. Desesperados, al ver que su tiempo se agotaba, comenzaron a llorar. Y él vio que todo empeoraba y detuvo a Bari y el general Goblin antes de que ofrecieran sus propias vidas junto a la de ella. Les dijo que podía curarla. El general Goblin reaccionó con enojo, asegurando que ya lo habían intentado todo. Entonces él decidió usar la piedra Misogi que había encontrado antes y la utilizó en Ri. Como su esperanza de vida también se había reducido, usó además 79 piedras tortuga en ella. Se preguntaron de dónde había sacado algo tan raro. Pero lo único que importaba era que la princesa Ri volvió en sí, sintiéndose mejor que antes. Ella estaba confundida, ya que pensaba que había muerto. Él entendió que Yell no era una mala persona y, al ver que había salvado a su princesa, inclinó la cabeza hasta el suelo en señal de disculpa, dejando incluso grietas en la piedra. Luego le pidió que se unieran para comer algo y comenzaron a presentarse. Y él también se sorprendió al recordar cómo el general Goblin había agrietado el suelo solo con su cabeza, confirmando que los goblins eran realmente temibles. Él se presentó como el general Goblin del clan Beldan. Ri dijo que era hija de Rodan, rey del clan Beldan. Y el anciano Bari se presentó como el chamán del mismo clan. Después, Yell se presentó como el antiguo príncipe del reino de Zanfales. El general Goblin pensó que su gran poder mágico se debía a su linaje real, pero Yell explicó que era gracias a las piedras mágicas que había excavado. Luego les preguntó qué hacían en la isla. El general Goblin contó que su aldea fue arrasada por orcos. Casi toda la familia real murió, y solo la princesa sobrevivió. Durante un año buscaron un nuevo hogar. Ningún clan los aceptó y los humanos los expulsaban. Por eso intentaron dirigirse al nuevo mundo con los sobrevivientes. Pero su barco naufragó y ahora ni siquiera sabían si los demás estaban a salvo. La princesa Ri le dijo a Bari que no se culpara. Incluso si se hubieran quedado en tierra, su destino habría sido el mismo. Agradeció a Yell por salvar a monstruos como ellos. Él respondió que no era nada, aunque se sintió mal al escuchar su historia. Ri comentó que no viviría mucho tiempo, pero que al menos el dolor en su pecho había desaparecido y podría morir en paz. Y él le dijo que era demasiado pronto para rendirse. Le explicó que bajo tierra había muchas piedras tortuga inactivas, y que con ellas podían seguir extendiendo su vida. Si excavaba una semana más, podría darle más de un año adicional. Él dijo que era demasiado pedirle eso y se ofreció a ayudarlo a cavar. Y él aceptó.
Le agradecieron por salvarla, y Ri le preguntó por qué le dio algo tan valioso. Él respondió que no se preocupara, que excavaba por diversión y que le alegraba tener compañía. Ella se emocionó al saber que podía vivir más, algo natural para alguien que había estado al borde de la muerte. Él restó importancia al asunto y pensó qué hacer ahora. Tenía suficientes picos, pero tal vez podía hacer algo respecto a las zonas de excavación. Entonces el blasón le informó que también podía compartir parte de su poder con los monstruos que domesticara. Les preguntó si querían ser domesticados por él para poder excavar juntos. Aclaró que eran libres de decidir, pues les daría piedras tortuga de cualquier forma. Agradecidos, aceptaron unirse como sus monstruos domesticados. Ri también quiso servirle, porque prefería ayudar en lugar de quedarse de brazos cruzados. Además, quería pagar su deuda, y él comenzó a pensar en nuevos nombres. Llamó al general Goblin Elvan, a Baribaris y a Ri y Riena. Les gustaron sus nuevos nombres y prometieron darlo todo por él. Luego sacó la piedra brillante y la usó para crear antorchas, ya que ellos no tenían visión nocturna como él. Así pudieron ver los puntos brillantes, que eran los mejores lugares para excavar. Después les mostró cómo minar de ahora en adelante. Golpeó la pared frente a él y ésta se desmoronó por completo. Les dijo que también podrían excavar así algún día, y que él tampoco empezó siendo tan fuerte. El siguiente problema era recoger las rocas, ya que los demás no tenían la habilidad de recolección automática. Le pidió a Cell que diera instrucciones a los otros Limbs para recoger minerales y piedras. Creía que la práctica hacía al maestro, así que todos comenzaron a excavar juntos, trabajando en equipo. Desde ese día, la cueva se volvió mucho más animada. Después de eso, él comenzó a recordar uno de los tantos momentos trágicos de su pasado, cuando otros lo acosaban por ser débil. En ese entonces intentaba proteger a un monstruo que estaba siendo atado y torturado por esos abusadores. Tenía algo en el cuello que le recordaba a ese incidente. Entonces Elvan le preguntó si estaba cansado después de excavar tanto, y Riena también quiso saber si se sentía bien. Él les respondió que solo estaba pensando en algunas cosas, y que no podía cansarse de excavar gracias a su blasón de rey de la cueva. Riena le pidió que no se sobreexigiera, y él le aseguró que no lo haría. En ese momento, percibió un aroma delicioso. Resultó ser el olor de un pastel de manzana que Riena había preparado para todos. Se alegraron de tener algo nuevo para comer. Ya habían pasado 3 días desde que conoció a los goblins, y en ese corto tiempo construyeron cosas nuevas como un baño, un depósito de agua y una cocina sencilla. Gracias a eso, pudo probar la comida de Riena, que era realmente deliciosa. Sin importar lo que cocinara, siempre sabía increíble. Ella se alegraba de que a él le gustara, y él también se sentía feliz de que Riena pudiera aprovechar los ingredientes que había traído desde el reino. Elvan comentó que no sabía que minar podía ser tan divertido, y Varys opinaba lo mismo. Estaban contentos de trabajar para extender la vida de su princesa, y ella les agradeció por ello. La situación mejoraba día tras día, aunque todavía tenían muchas cosas pendientes. Aún le faltaban algunos recursos esenciales, y otra preocupación era conseguir más variedad de comida aparte de pescado, además de ropa, ya que la que tenían se iba deteriorando poco a poco. No tenía demasiada esperanza en recibir ayuda del exterior, como de tener un barco y usar sus gemas para comprar suministros. Pero lo que más notaba diferente en sí mismo era que poco a poco comenzaba a pensar y preocuparse como un verdadero señor de un territorio. Decidió seguir excavando por ahora, quería más piedras tortuga para Riena y esperaba encontrar nuevas piedras especiales. Pronto se topó con un espacio hueco mientras cavaba y fue a revisar qué había dentro. Encontró piedras distintas, de un color naranja como el atardecer. No se parecían a las piedras brillantes, y al avanzar un poco más notó que la tierra allí era diferente. De repente, al levantar la vista, vio una araña enorme frente a él. Al principio no se movió. Observó su propio reflejo en los ojos de la araña desde muy cerca y sintió miedo de ser devorado. Empezó a usar magia para defenderse, pero inesperadamente la araña salió huyendo. Al analizar mejor la situación, comprendió que en realidad la araña era la que estaba asustada, pues intentaba proteger a sus crías. Lo entendió y se sintió mal por haberla asustado. Entonces el blasón le informó que había monstruos domesticables cerca. Un rato después, mientras Elvan esperaba el regreso de Yel, se sobresaltó al verlo volver con varias arañas detrás de él. Y él se disculpó por asustarlo y explicó que había convencido a las arañas de la cueva para que se unieran a él. Varys se sorprendió al ver lo grandes que eran, ya que normalmente solo eran del tamaño de él. También explicó que la seda de esas arañas era más resistente que el hierro y que sus colmillos tenían un veneno poderoso. Además, eran conocidas por su naturaleza peligrosa, ya que podían devorar monstruos e incluso personas.
Entonces descubrió que la tierra al fondo de la cueva en realidad era desecho de las arañas. Varys añadió una buena noticia: ese desecho podía usarse como fertilizante para cultivar, lo que facilitaría la agricultura. Luego preguntó dónde podrían sembrar en un lugar como ese. Y él respondió que tenía algo que mostrarles. Los condujo hacia un túnel y les pidió que miraran dentro. Se sorprendieron al ver muchas escaleras y le preguntaron de dónde habían salido. Y él explicó que las había creado de regreso junto a Taran, la araña, ya que el camino era demasiado estrecho para ella. Había ampliado el área y construido las escaleras usando nuevas habilidades de su poder como rey de la cueva. Ahora podía moldear el área excavada como quisiera, procesar y sintetizar objetos en su inventario, e incluso añadir visión nocturna a los monstruos domesticados. Elban y los demás se alegraron por ese avance y se motivaron a trabajar aún más duro al día siguiente. Y él anunció una fiesta de bienvenida para Taran y sus crías, y Rhienna se ofreció a asar muchos pescados. Él planeaba remodelar la isla en el futuro y agregar más mejoras. Elban y Varys siguieron fabricando picos, y él los ayudaba cuando no sabían cómo hacerlo. Comentó que poder fabricar herramientas de hierro en un lugar así ya era un gran progreso, mientras Rhienna se encargaba de tejer ropa con seda de araña. Después les indicó que acumularan los desechos en un solo lugar. También descubrió otra cosa sobre Taran: su velocidad era más rápida que cualquier cosa que hubiera visto. Luego usó la tierra mezclada con desecho de araña para sembrar una semilla de manzana, que creció por completo en casi nada de tiempo. Y él no esperaba que fuera tan rápido y entendió por qué Taran era tan grande. Entonces se dio cuenta de que el crecimiento no se debía al fertilizante, sino a las piedras solares encontradas en esa cueva. No podía hallarlas en ningún otro lugar, así que decidió guardarlas con cuidado. Llamó a Rhienna y la dejó a cargo de las piedras solares y de planificar los cultivos. Ella preguntó si estaba seguro de confiarle esa tarea y prometió no decepcionarlo. Él, por su parte, confiaba plenamente en ella. Después regresó montado sobre Sel. Ahora que todos estaban enfocados en minar, pensó que él podía concentrarse aún más. Su objetivo actual era conseguir más piedras tortuga. Hasta el momento, Rhienna había ganado 5 años de vida. Pero seguía preocupado por ella, ya que ambos tenían 15 años, y sabía que probablemente quería vivir mucho más. Con eso en mente, siguió excavando, consciente de que era el minero más eficiente de todos. Mientras cavaba, encontró una piedra blanca y la recogió. Para su sorpresa, la piedra blanca resultó ser un orbe de dragón, capaz de devolverle la vida a una persona. De inmediato llamó a los demás para que excavaran en esa zona. Pero incluso después de cavar bastante allí, no encontraron más orbes de dragón. Entonces pensó que sería aterrador poder resucitar a tantas personas como quisiera. Decidió mantener la piedra fuera de su inventario. En ese momento escuchó a Elban llamarlo con urgencia. Se preguntó qué había pasado, dejó el orbe de dragón en un lugar y subió rápidamente. Sin embargo, la piedra rodó y cayó sobre un cadáver. Elban le informó que podía ver el barco de sus compañeros acercándose a la isla, y estaba seguro de que eran ellos. Se alegraron al ver que los otros goblins de su tribu estaban vivos, incluida la hija de Elban. Y él le dijo que sería peligroso que el barco atracara allí, así que debía acercarse a ellos con su bote. En el fondo, pensó que quizá Elban y los demás se irían con su tribu, así que les entregó muchas piedras solares como regalo de despedida, para que pudieran reconstruir su clan donde quisieran. Elban se confundió al escuchar eso. Y él explicó que sería mejor que abandonaran ese lugar remoto y que, cuando encontraran un buen sitio para establecerse, podrían comerciar entre ellos. Escuchar palabras de despedida los dejó desconcertados. Entonces Elban gritó que no los abandonara así. Le dejó claro que no se irían, pues habían jurado permanecer a su lado y nunca dejarlo. Rhienna afirmó que eran sus subordinados. Y él se sintió conmovido, pero les recordó que quizá no tendrían otra oportunidad para marcharse. Ella respondió que, si ese era el caso, entonces él debía ir con ellos. Miró hacia la montaña de roca y recordó que antes lo único que quería era irse de ese lugar, pero ahora todo era diferente. Rhienna comprendía cómo se sentía, y dejó claro que no se iría si él no lo hacía. Elban y Varys pensaban igual. Eso lo emocionó profundamente. Pero de repente, las mareas comenzaron a agitarse y el barco empezó a hundirse. Elban se preocupó, ya que la mayoría de los goblins a bordo no sabía nadar. Tomaron el bote de inmediato para rescatarlos, pero al ver la distancia, y él supo que no llegarían a tiempo. La escena hizo que sus malos recuerdos regresaran, aquellos momentos en los que no pudo hacer nada por los demás. Pero esta vez era diferente. Corrió hacia el borde del acantilado, y con una mirada decidida, se lanzó al vacío. Tenía fe en sí mismo, esta vez ya no era alguien impotente.
Mantuvo su mente firme, depositando toda su confianza en su blasón del rey de la cueva mientras utilizaba magia de congelación sobre el océano. Congeló toda el agua alrededor del barco que se hundía y evitó que se volcara por completo. Se sorprendió al comprobar lo fuerte que se había vuelto. Tras usar el poder de más de 8000 piedras mágicas, mantuvo el hielo sólido y les indicó a Elban y a los demás que cruzaran por encima para rescatar a los suyos. Elban se apresuró a hacerlo, pero resbaló sobre la superficie helada. Y él no había previsto ese detalle. Entonces Taran saltó junto a él y lo llevó sobre su espalda a través del hielo. Comprendió que las patas de Taran podían ser la clave para ayudar en esa situación. Las crías de la araña también acudieron en su apoyo. Al ver que Elban se sentía frustrado por no poder hacer nada, y él agradeció profundamente la ayuda de las arañas. Cell también se unió, junto con los demás Slims. Y él dio la orden de rescatar a los náufragos mientras él mantenía a raya las mareas con su magia. Slims, arañas, Elban y los demás trabajaron unidos para salvarlos a todos, y cuando terminaron, no hubo ninguna baja. Y él utilizó magia curativa para atender a todos los que resultaron heridos durante el rescate. Riena le agradeció por salvar a todos y dijo que no sabía cómo podrían pagarle semejante deuda. Y él respondió que le bastaba con verlos a salvo. Mientras tanto, Elban lloraba al reencontrarse con su hija Fu, después de haber creído durante tanto tiempo que había muerto. Su felicidad era abrumadora, y los demás se emocionaron al presenciar ese reencuentro. Y él afirmó que no habría logrado nada solo y agradeció a las arañas, los Slims, Riena, Elban y Varys por ayudarle a salvar a toda la tribu Beldan. En el pasado jamás habría podido hacer algo así, y al ver cuánto había cambiado, no podía dejar de agradecerles por haberlo ayudado a crecer. Después de eso, Varys mencionó que había un hombre detrás de él y preguntó quién era. La repentina aparición de un extraño fue inesperada. Y él preguntó si podría haber estado en el barco, pero Varys respondió que no había nadie así entre ellos. También pensó si tal vez lo había visto en la cueva, aunque tampoco era el caso. El hombre estaba desnudo, así que él se acercó para intentar comunicarse, pero el desconocido simplemente se fue con los demás para comer. Solo tenía hambre, así que Riena decidió asar más pescado. Mientras tanto, Yel y Varys se preguntaban quién podría ser. Al día siguiente, Yel estaba construyendo habitaciones para todos los recién llegados a la isla. Los había domesticado a todos y les había dado nombres. Aunque las circunstancias no fueran ideales, se alegraba de ver que su isla se volvía cada vez más animada. Sin embargo, eso también lo obligaba a aumentar con urgencia la producción de suministros y alimentos. Riena se acercó y le pidió que probara un jugo que acababa de preparar. Era jugo de uva, delicioso, hecho con uvas frescas que había cultivado gracias a las piedras solares y a semillas que encontró en el barco. Le explicó que la plantación aún era pequeña, pero que en unos años estaría llena de toda clase de frutas. Al escuchar la palabra años en boca de Riena, quien antes no pensaba en el futuro y ahora sí podía hacerlo, y él sintió una profunda alegría. Le dijo que siempre podía contar con él si necesitaba ayuda. Entonces oyó que algunos goblins tenían problemas con el hombre desconocido, ya que deambulaba por todos lados mirando fijamente a la gente. Un goblin le pidió que se fuera a otro lugar porque su mirada lo incomodaba. Lo llamaron Mappa, y desde entonces todos empezaron a referirse a él con ese nombre. Mappa tomó los objetos que el goblin había fabricado y los volvió a colocar, como si no fueran lo suficientemente buenos. El goblin se enfadó y le entregó un martillo para que lo intentara él mismo. De pronto, los ojos de Mappa brillaron con determinación. Comenzó a fabricar las piezas por su cuenta y se veía completamente profesional. Y él y los demás notaron que tenía experiencia. Cuando empezó a golpear el hierro candente con rapidez, quedaron asombrados. Terminó los picos en poco tiempo, y quedaron firmes y elegantes, como verdaderas obras de arte. Y él quiso probar el pico de Mappa frente a los habituales, pues dudaba si los suyos eran lo bastante buenos. Al utilizarlos uno al lado del otro la cueva, sus dudas desaparecieron. El pico de Mappa era notablemente más resistente, aunque estuviera hecho del mismo hierro. Después recordó el lugar donde había dejado el orbe de dragón. Estaba seguro de dónde lo había puesto, pero ya no estaba allí. Observó una marca extraña en el agujero del suelo. Supuso que había huesos bajo la sombra de las rocas y comprendió que Mappa había sido revivido por el orbe de dragón. Se alegró de haber ganado un nuevo camarada confiable. Gracias a la ayuda de Mappa, lograron nivelar la costa de la isla. No solo eso, también desmantelaron el barco y comenzaron a reconstruirlo. Avanzaron en proyectos más grandes y pronto Yel encontró más Slims y los domesticó para transportar rocas. Todo marchaba bien, excepto por un detalle, las piedras tortuga. Notó que cada vez se encontraban menos que antes.
Riena le dijo que estaba agradecida por las que ya tenía, pero que los 10 años de vida que le habían otorgado parecían demasiado pocos para alguien de su edad. Y él comprendió entonces que ayudarla no era la única razón por la que se esforzaba tanto. En el fondo, deseaba que Riena permaneciera más tiempo a su lado. Quería seguir excavando y desarrollar la isla junto a ella. De repente, descubrió una enorme sala oculta detrás de la cueva que acababa de excavar. Él había pensado que la isla estaba deshabitada, pero parecía haber señales de que algo había ocurrido allí hace muchísimo tiempo. Decidió explorar la habitación y recoger todo lo que pudiera encontrar. Descubrió una piedra corazón que podía convertirse en el núcleo de un organismo artificial. Ahora podía crear muñecas o incluso más compañeros para él. Luego se acercó a recoger la piedra dorada que estaba en el centro de la sala. Era una piedra de cambio que permitiría a un monstruo evolucionar. En términos más precisos, la piedra de cambio podía transformar a un monstruo en otra especie y permitirle heredar la edad junto con la personalidad de esa nueva especie. Al principio, esas características le parecieron inquietantes. Pero entonces una idea cruzó por su mente. Más tarde decidió hablarlo con Varys, Riena y Elban. Varys afirmó que conocía la piedra, ya que aparecía mencionada en sus leyendas, y preguntó si él conocía alguna especie parecida a los goblins. Y él recordó a los hobgoblins y a los goblins hoja. Varys explicó que esos goblins solían ser goblins comunes, pero los que deseaban más poder se convertían en hobgoblins, y los que querían vivir en lo profundo del bosque se transformaban en goblins hoja. Ellos también habían usado la piedra de cambio. Con esos ejemplos, y él entendió mejor lo que significaba evolucionar. Varys se sorprendió al ver la piedra por primera vez, y él recordó que el emblema del rey de la cueva ya le había informado que la piedra podía evolucionar y renovar la esperanza de vida. Entonces les preguntó si querían intentarlo. Elban dijo que sentía curiosidad, pero decidió no hacerlo, ya que le gustaba su cuerpo tal como era. Luego Riena habló y dijo que quería intentarlo y volverse capaz de usar magia para ayudar a curar, aunque estaba nerviosa por utilizar algo tan valioso. Elban y Varys estuvieron de acuerdo con la idea, al igual que él. Él le dijo que sería de gran ayuda si pudiera usar magia y, sobre todo, que deseaba que viviera mucho más tiempo. Sus palabras la ayudaron a decidirse a evolucionar. Él aceptó y le entregó la piedra de cambio. Ella la sostuvo entre sus manos, cerró los ojos y empezó a desear quedarse con él durante mucho tiempo mientras pensaba en la especie en la que quería convertirse. La piedra comenzó a brillar cada vez con más intensidad. Y todos tuvieron que cerrar los ojos por la fuerte luminosidad que emitía. Unos segundos después, vieron que Riena se había convertido en una linda chica humana adolescente. Ella estaba sorprendida por su nueva apariencia, pero quien quedó todavía más impactado fue Mappa, que empezó a sangrar por la nariz al ver a una chica tan hermosa frente a él. Unas horas más tarde, y él despertó. Se preguntó en qué momento se había quedado dormido y recordó que fue justo cuando Riena evolucionó. Al abrir los ojos, vio que Riena sostenía su cabeza sobre su regazo. Ella le aseguró que estaba ahí para él, y al verla tan de cerca, él se puso nervioso. Se levantó de inmediato, aún sin acostumbrarse a su nueva apariencia. Ella le dijo que debía recostarse porque antes se había desmayado. Eso ocurrió cuando se puso frente a Riena para protegerla del sangrado nasal de Mappa. Él le aseguró que ya estaba bien, solo un poco cansado. Preguntó cuánto tiempo había estado dormido y cómo estaba Mappa. Ella respondió que Mappa también seguía durmiendo. Luego le preguntó si ella estaba bien, ya que nadie había esperado que ahora luciera como una humana. Ella guardó silencio por un momento y confesó que nunca le había gustado su antiguo yo. Desde pequeña había sido víctima de una maldición, y con los años, su cuerpo se volvió débil y enfermizo. Sus hermosas hermanas se burlaban de ella. Sus padres intentaron ayudarla al principio, pero con el tiempo también empezaron a apartarla. Por eso, cuando cambió y se miró a sí misma, resultó exactamente como siempre quiso ser, alguien hermosa. Le pidió perdón a Yel por haber usado una piedra tan valiosa en lo que consideraba un deseo egoísta. Él le dijo que no tenía que disculparse. Él mismo había cambiado desde que llegó a la isla. Así que estaba bien que ella también comenzara una nueva vida. Habría sido un desperdicio que siguiera en un cuerpo que no le gustaba. Ella le agradeció por ser tan generoso y comprensivo. Como su nuevo cuerpo y su nueva vida le habían sido otorgados gracias a él, decidió entregarle todo lo que tenía. Él tomó sus manos, intentando decir algo, pero entonces notó que Mappa estaba detrás de ellos, observando la escena, lo que lo sobresaltó a ambos. La transformación de Riena también fue una noticia impactante para la tribu Beldan. Se confeccionó ropa usando la seda de Taran y de los demás. Preguntó cómo se veía, y todos, excepto los que habían presenciado su evolución, no podían creer lo que había ocurrido de la noche a la mañana.
Pero cuando la vieron trabajar con el mismo esfuerzo de siempre, comprendieron que realmente seguía siendo ella y pronto comenzaron a aceptarla con naturalidad. Tras obtener su nueva vida, se dedicó con ambición infinita a estudiar magia y artes marciales. Se entregaba por completo en todo lo que hacía, y él se alegraba al verla disfrutar de ese cambio. Varys se acercó y le preguntó a Yael en qué estaba pensando, y él respondió que claramente no estaba mirando las piernas de Rhienna ni nada parecido. Varys lo tomó con total naturalidad y dijo que esperaba que Yael hubiera notado el emblema de Rhienna. Ella poseía el emblema del agricultor, que hacía que las cosechas fueran abundantes. Así que fue una buena decisión por parte de Yael confiarle la plantación a Rhienna. Él se sorprendió al saber que un goblin también podía tener un emblema, a lo que Varys admitió que sí era posible. Y él se disculpó si sonaba irrespetuoso, ya que había aprendido que solo los humanos podían tener emblemas. Entonces Varys le mostró su propio emblema, el rey de la hechicería, que era un emblema impresionante por sí mismo. Y él sabía cuán poderoso podía llegar a ser, pero Varys explicó que no podía usarlo porque no tenía magia. Aún así, podía ayudar a Rhienna a estudiar magia gracias a su emblema, aunque él mismo no pudiera utilizarlo directamente. Entonces Varys afirmó que ahora debían concentrarse en recuperar Tierra del Mar para ampliar la isla con más territorio y aumentar también sus cultivos. Y él pensó que además debería crear espacios más grandes donde los niños pudieran jugar libremente. Varys mencionó que necesitarían más materias primas. Luego Yael le dijo que quería intentar algo y le pidió que confiara en él. Fue entonces cuando notó que podía usar el taller incluso fuera de la cueva. Así que lo utilizó para fabricar materiales en bruto, como bloques, en ubicaciones previamente planificadas. Después usó magia de agua para retirar el agua del mar que los rodeaba y rellenó el área con roca y grava, cubriendo luego la superficie con tierra de araña jaula. Calculó que, por el momento, eso sería suficiente. Y así logró construir un gran espacio con la ayuda del taller. Rhienna, Varys y Elban fueron a revisar el lugar, y los niños lo siguieron emocionados. A los pequeños les encantó el nuevo espacio y le agradecieron a Yael por hacerlo posible. Él se alegró de poder ayudarlos, y Rhienna también le dio las gracias, diciendo que podría usar ese terreno para cultivar excelentes cosechas. Él también esperaba ver esos resultados. De repente, un ave enorme apareció de la nada y atacó a Mappa sin previo aviso. Se lo tragó entero. Los goblins se asustaron, ya que era un ave asesina conocida por cazar en bandadas. Y él ordenó que todos regresaran a la cueva y comenzaron a correr. Pero en medio del caos, un niño tropezó y cayó al suelo, empeorando aún más la situación. Fuye intentó ayudar al pequeño mientras él desviaba a las aves usando su magia. De pronto, una de las aves se lanzó directamente contra Fuye y el niño. Pero justo a tiempo, el cuello del ave fue cercenado por el ataque de Elban. Logró salvar a su hija y le gritó que saliera de allí de inmediato. Después, comenzó a decapitar a varias aves asesinas, demostrando el verdadero poder de un general goblin de la tribu Beldan. Y él decidió unirse a Elban para apoyarlo en el combate. Entonces, desde atrás, otra ave se abalanzó contra ellos. Pero Rhienna utilizó su magia de escudo para bloquear el ataque. Le dijo a Yael que hiciera lo que tenía que hacer, y gracias a ella pudo concentrarse en luchar contra las aves asesinas. Le pidió a Elban que tuviera cuidado y atacara solo las cabezas, ya que no sabían cuál de ellas tenía a Mappa en su interior. Varys les pidió que se acercaran a la entrada, y él decidió proteger ese punto. Recordó que tenía la piedra corazón y se le ocurrió crear un gran golem con las rocas disponibles, colocando la piedra corazón en su interior para darle vida. El golem eliminó con facilidad a las aves que atacaban la entrada, mientras que el ave que se había tragado a Mappa terminó vomitándolo, y un slime lo atrapó justo a tiempo antes de que cayera. Ahora ya no tenían que preocuparse por herir a Mappa, así que Yael le pidió a Elban que las reuniera. Entonces Elban utilizó sus hachas atadas con cuerdas hechas de la seda de Taran para inmovilizar a decenas de aves asesinas al mismo tiempo. La cuerda era extremadamente resistente. Luego Yael intervino y usó magia de ventisca para congelar a las aves atadas, dejándolas completamente inmovilizadas de una sola vez. Las aves asesinas restantes se retiraron al instante. Los goblins celebraron la victoria, y Elban se alegró al ver lo increíble que su jefe había estado en la batalla. Rhienna corrió de inmediato hacia Yael para preguntarle si estaba herido. Él admitió que al principio tuvo miedo, pero que tenerla a su lado lo hizo sentirse más tranquilo. Las piernas de Yael temblaban, ya que era su primera pelea real contra monstruos. Varys se acercó, expresando su alivio al ver que todos estaban a salvo, y los demás compartían el mismo sentimiento. Y él se sintió satisfecho de haber llegado tan lejos y comenzó a sentirse orgulloso de sí mismo por convertirse en alguien capaz de actuar verdaderamente como un señor feudal.
Regresaron a la cueva y, en el camino, él le preguntó a Riena si las aves asesinas eran comestibles. Ella respondió que no solo se podían comer, sino que además eran deliciosas cuando se asaban. Esa noche celebraron un banquete sin precedentes. Y él probó carne de monstruo por primera vez, y le resultó deliciosa. Riena se alegró al ver que le había gustado y le pidió que probara la sopa después, que también estaba riquísima. Ella notó que el sabor de la carne cambiaba ligeramente según la parte que se comiera y le explicó que distintas partes del ave asesina tenían sabores completamente diferentes. Y él sabía que las aves asesinas eran una amenaza, pero, viéndolo por el lado positivo, podían convertirse en una buena fuente de alimento. Decidió dejar al golem vigilando por si aparecían, lo que alegró a Varys, ya que esas aves solían evitar objetivos más grandes que ellas. Varys sugirió formar una unidad de guardia y construir muros y torres de vigilancia para proteger los campos de la sal del océano. Y él asumió la responsabilidad del procesamiento de piedra y le pidió a Varys que se encargara de la planificación. Entonces notó que una niña lo estaba mirando fijamente, pero no lograba recordar su nombre. Aunque sí sabía que era la hija de Elban. Ella le recordó que se llamaba Fulle, a pesar de que él mismo le había dado ese nombre. Le preguntó por qué era tan fuerte, y él explicó que se debía a las piedras mágicas que había obtenido minando. Fulle se entusiasmó y preguntó si ella también podía excavar. Riena le dijo a Fulle que necesitaría una piedra de cambio para evolucionar y poder usar magia. Fulle decidió de inmediato que quería evolucionar después, pero no era posible porque no tenían otra piedra. En ese momento llegó Elban y le dio un ligero golpe en la cabeza por molestar a Yel, diciéndole que no fuera irrespetuosa. Luego se disculpó con Yel, quien claramente podía notar el gran parecido entre padre e hija. Y él le dijo a Fulle que podría usar una piedra de cambio si lograba encontrar una por sí misma. Ella se emocionó aún más y decidió acompañarlo a minar. Prometió ser de ayuda, y él se alegró de tener más manos trabajando. Después de eso, utilizó 800 piedras mágicas en Riena para aumentar su poder mágico. Y ella asumió la responsabilidad de seguir fortaleciéndolo. Elban le dijo que debía alimentarse bien, y así terminó el día, con más tierra recuperada y comida deliciosa. Ese día se convirtió en el primer día conmemorativo en el arrecife Seol. Al día siguiente, Yel visitó el congelador frío, una idea de Riena para conservar grandes cantidades de comida. Él lo había hecho bastante grande e incluso terminó resfriándose. Gracias al congelador, ya no tenían que preocuparse porque la carne se echara a perder. Ella explicó que las cuevas congeladas podían conservar alimentos durante más de medio año. Mappa había decidido el diseño de la puerta, y él la fabricó según sus indicaciones. Más tarde renovaron la forja, que sería administrada por Mappa y Varys, mientras que Riena se encargaría de lanzar magia de congelación periódicamente en la cueva helada. Ella se había vuelto mucho más segura de sí misma. Y con Elban y Varys ayudando las defensas exteriores, todo avanzaba de forma estable. Con la situación más tranquila, y él volvió a centrarse en la minería. Fulle comentó que le sorprendía lo bien que había salido todo sin que ocurriera nada grave. Le parecía increíble que el rey de la cueva pudiera lograr tanto incluso sin estar dentro de una cueva. Aconsejó añadir ventilación para evitar la acumulación de polvo y de gases peligrosos como el gas de carbón, que podían causar intoxicaciones o incluso explosiones. Conocía un dispositivo que podía enviar aire del interior hacia el exterior y planeaba pedirle a Mappa que lo fabricara más adelante. Sus palabras resultaron muy útiles, y reveló que había trabajado en minas desde pequeña porque poseía el blasón del minero. Eso tranquilizó a Yel, quien la animó a hablar libremente si notaba algo más que pudiera mejorarse. Ella tenía experiencia y un gran instinto para encontrar minerales, convirtiéndose en su mayor rival después de Taran. Luego Fulle le preguntó a Yel si tenía padre. Él respondió que sí, pero que le resultaba difícil pensar en él. Había sentido miedo de su padre y de sus hermanos. Incluso ahora, con su increíble poder, su familia aún poseía una fuerza ilimitada mucho mayor que la suya. Le preguntó a Fulle si quería ser más fuerte que su padre, y la respuesta era obvia. Poco después, Fulle descubrió una cueva hueca y corrió a inspeccionarla. Era una enorme sala de piedra. Ella preguntó si la piedra de cambio también había estado guardada en una sala similar. Él asintió, y ella comenzó a buscar con entusiasmo. De repente, una de las estatuas se movió y lanzó magia de fuego. Y él reaccionó rápido y lanzó un escudo justo a tiempo para protegerse a sí mismo y a Fulle. Evaluó que aquellas estatuas eran como golems capaces de usar magia. Atacaron, algunas incluso empuñando espadas, rodeándolos por completo, pero él ya tenía una estrategia en mente para enfrentarlos. Y él utilizó magia de viento para crear tormentas y envió a los golems volando por los aires.
Fuye se disculpó por haberse adelantado imprudentemente, y él admitió que tampoco había esperado encontrarse con algo así. Le indicó a Cell que suspendiera las actividades de minería. Fuye encontró una piedra y preguntó si era una piedra de cambio dorada, pero resultó ser una piedra de hechicería utilizada para crear muñecos. Ella se desilusionó. Entonces Mappa apareció de repente, sobresaltándola. Recolectó alegremente las espadas de los golems destruidos y regresó a la superficie. Fuye se preguntó cuánto tiempo más Mappa seguiría desnudo y preguntó si todos los humanos eran así. Y él respondió que no, pero que Mappa parecía especialmente entusiasmado por alguna razón. Y él intentó levantar la espada de otro golem, pero no pudo. Incluso con la ayuda de Fuye, no lograron moverla. Su blasón le informó que no podía recolectar nada que no fueran minerales u objetos minados. Entonces intentó romper la espada con un pico. Tras muchos intentos, finalmente lo consiguió. La espada estaba hecha de orical, un material más ligero y resistente que el metal y capaz de contener encantamientos mágicos. Al revisar con más detalle su inventario, vio algo impactante. Mientras tanto, en la cueva principal, Elvan intentaba levantar la espada que Mappa había traído, pero no lo conseguía. Y él regresó y supo que todos habían intentado alzarla. Explicó que estaba hecha de 300 unidades de orical. Fuye le dijo a su padre que era imposible, pero Elvan logró levantarla brevemente gracias al refuerzo de su blasón de gran guerrero antes de dejarla caer. Y él sanó rápidamente la pequeña herida de Elvan con magia de recuperación. Fuye corrió a abrazar a su padre, llamándolo tonto por haberla preocupado. Él se disculpó y prometió tener más cuidado. Mientras tanto, Mappa levantó la espada con facilidad y la colocó en el horno. Mappa pertenecía a una legendaria raza de enanos, y le encantaba trabajar con minerales raros. Con su fuerza increíble, técnicas misteriosas y espíritu noble, comenzó a crear algo a partir del oricalum. Forjó un objeto y se acercó a Yel. Se lo entregó, pues parecía que lo había hecho especialmente para él. Era un pico hecho de oricalco. Después, Mappa continuó fabricando más herramientas de oricalum, aunque por alguna razón seguía prefiriendo trabajar completamente desnudo. Al día siguiente, Elvan estaba luchando contra algo, pero su hacha no le hacía efecto. Lo tomó como un desafío y decidió enfrentarse al monstruo de cerca, cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, en la cueva, Fuye revisaba el área y aprobó que ahora estaba perfecta, ya que el aire era mucho más limpio gracias al conducto de ventilación. Y él utilizó las cuchillas giratorias de Mappa, que generaban energía de marea, para traer aire fresco de forma constante. Fuye comentó que solo quería volver a minar, y él sentía lo mismo, pero prefería esperar un poco más, ya que apenas el día anterior habían sido atacados. Fuye se dirigió sola a la forja, mientras él intentaba idear una forma para que todos pudieran minar con seguridad. Decidió crear nuevos golems, pero esta vez quería que fueran más precisos. Así que comenzó a dibujar en el suelo el diseño de uno. Se dejó llevar por la emoción y terminó diseñando uno hecho completamente de oricalum, equipado con espadas, ballestas, piedras mágicas y más. Su sonrisa se volvió traviesa. Riena llegó para ver qué estaba haciendo. Él se sobresaltó por su aparición repentina, y ella se disculpó por interrumpir su concentración mientras trabajaba. Le preguntó si tenía un momento libre, y él aceptó. Entonces ella lo tomó de la mano y se lo llevó consigo. No era común que ella hablara de esa forma, y le pidió que la siguiera en silencio. Se dirigieron hacia su granja, y él se llevó una enorme sorpresa al ver que el lugar al que lo había llevado era la plantación. Había muchas más manzanas y uvas que antes, y ahora incluso habían aparecido limoneros y palmeras. Él elogió a Riena por ser una excelente encargada del huerto, y ella le agradeció por reconocer su esfuerzo. Sin embargo, dijo que todavía no era suficiente para todos, y que tenía una idea. Se concentró y golpeó una palmera de coco. Un coco cayó del árbol, luego ella saltó al aire y lo partió con una patada, gracias a las habilidades que había aprendido entrenando artes marciales con el general Elvan. Él se quedó impactado al ver ese lado suyo. Después tomó limones, los exprimió dentro del agua de coco y lo mezcló con agua. Explicó que así podrían disfrutarlo en porciones moderadas. Él se preguntó de dónde había sacado tanta fuerza y probó el jugo que ella preparó. Quedó fascinado por su sabor, con el equilibrio perfecto entre dulzura refrescante y acidez. Incluso era mejor que el jugo que había probado antes. Entonces escuchó ruidos provenientes de la orilla. Era Elvan, que acababa de derrotar a un monstruo con caparazón. Se trataba de un caparazón satán, al que había vencido en la parte trasera de la isla. Elvan advirtió a todos que tuvieran cuidado si se encontraban con uno y comentó que era fácil forzarlos a abrirse. Varys advirtió que nadie más intentara hacerlo,
ya que el Van solo podía lograrlo porque era fuerte. Luego exprimió algo del interior del caparazón. Y él preguntó qué era, mientras Mappa lo probó rápidamente y cayó al suelo. Era un líquido entumecedor que el caparazón Satán utilizaba contra sus presas. Varys bromeó diciendo que el veneno podía volverse letal, pero luego aclaró que en realidad podía usarse para obtener tinte púrpura. Para proteger su territorio de las aves asesinas y los caparazones Satán, y él creó 14 nuevos golems y los nombró del 1 al 14. Los números 6 al 15 llevaban piedras mágicas en su interior, 2 aprendieron magia defensiva y otros 2 dominaron uno de los 4 atributos. Entonces el vigía hizo sonar la campana de peligro, alertando que más caparazones Satán estaban invadiendo por una sección del muro que aún no estaba terminada. Eran 50 en total, lo que hizo que dudaran si podrían manejarlos. Y él le preguntó a Varys cuál era su debilidad, y él explicó que los caparazones Satán no resistían los ataques de rayo. Sabiendo eso, él le pidió a Elban que lo dejara encargarse, ya que quería probar sus nuevos golems. Elban aceptó y le dijo que lo llamara si surgía algún problema. Rhienna preguntó si podía unirse, pues también sabía usar magia de rayo. Y él llamó al golem número 1. Y junto con los números 6, 7, 14 y 15, avanzó hacia la batalla contra los caparazones Satán. Mientras los caparazones trepaban los muros y atacaban, ordenó a los números 6 y 7 que los protegieran con hechizos de escudo. Rhienna utilizó magia de rayo para derrotarlos al instante, mientras Elban y Varys observaban el combate. Los golems actuaban como fortalezas móviles con gran resistencia. Luego él ordenó a los números 14 y 15 que dispararan ataques eléctricos. Los caparazones lanzaron su líquido entumecedor, pero los golems lo bloquearon sin dificultad. El proceso continuó hasta que los enemigos cayeron fulminados por los rayos. Elban se alegró al verlo eficazmente que los golems protegían a él del líquido paralizante. El enfrentamiento terminó más rápido de lo que él esperaba. Los golems habían utilizado magia poderosa durante toda la batalla, y él elogió a todos, especialmente a Rhienna. Sin embargo, algunos caparazones aún quedaban y dispararon líquido entumecedor a él desde atrás. Rhienna lo notó justo a tiempo y se colocó frente a él para protegerlo. Elban se encargó del caparazón, y él vio que el cuerpo de Rhienna estaba cubierto de líquido paralizante. Ella no podía moverse, así que él la curó de inmediato. Ella le agradeció y mencionó que se sentía pegajosa. Pensando que estaba incómoda, él fue rápidamente a buscar agua para ella. En el camino, notó una perla dentro de uno de los caparazones, algo muy raro. Era hermosa. Decidió dársela a Rhienna, pensando que combinaba con ella. Ella se sonrojó, le devolvió la perla y salió corriendo. Al darse cuenta de que todavía no podía simplemente regalársela, decidió guardarla. Al día siguiente, mientras minaban, llegó la hora del descanso. Estaba junto a Fulle y Sel. Sin embargo, Fulle no quería descansar y siguió excavando. Él le recordó que no olvidara comer, y ella respondió que jamás se perdería algo preparado por una princesa. Dejó al golem número 9 allí por si ocurría algo. Reanudaron la minería bajo la protección del golem. Notó que Fulle tenía más energía que cualquiera. Más tarde fueron con Rhienna a comer. La comida estaba llena de platillos hechos con caparazón Satán, tan tentadores que no pudieron resistirse. Parecía que los caparazones habían hecho nido cerca, proporcionando tinte, alimento y caparazones resistentes. Sin embargo, las corrientes alrededor del arrecife Seol trajeron algo más hacia ellos, el cuerpo de un monstruo. Más tarde, examinaron el púrpura de Tiro, conocido por ser usado por la nobleza, y él decidió emplearlo para confeccionar nuevos atuendos. Entonces Elban entró con una expresión seria y le pidió a Yel que lo acompañara a la tierra que habían recuperado al mar. Allí vieron el cuerpo sin vida de un orco atrapado en el terraplén. Y él reconoció el sello en su mano. Pertenecía a la tribu que había destruido e incendiado su ciudad natal. Los goblins se llenaron de furia y comenzaron a patear el cadáver, culpando a los orcos por toda su desgracia. Y él intentó detenerlos, pero no lo escuchaban. Sentía que no tenía derecho a frenarlos, ya que sus tribus habían sido aniquiladas. Entonces la princesa Rhea intervino, molesta con los goblins por patear un cuerpo muerto, calificándolo como algo vergonzoso. Los goblins respondieron que esos orcos habían arruinado sus tribus e incluso profanado el cadáver de su rey. Aún así, ella insistió en que no debían comportarse como los orcos. Dijo que Yel debía decidir cómo manejar la situación. Después, se disculpó por la incomodidad causada. Él se sintió agradecido por su apoyo. Asumió la responsabilidad como jefe. Comprendía su frustración y su rabia, pero no quería que cometieran un acto tan humillante. Inclinó la cabeza y pidió a todos que contuvieran su enojo. Avergonzados,
se detuvieron al ver a su líder inclinarse ante ellos. Elban y Varys le pidieron que levantara la cabeza, y él encargó a Varys que se ocupara del entierro. Poco después, se dieron cuenta de que el océano estaba lleno de cadáveres flotando, no solo de orcos, sino también de kobolds, los enemigos jurados de los goblins. Y él se preguntó si orcos y kobolds se habían enfrentado entre sí, pero eso no explicaba por qué estaban cerca de una zona tan remota. Elban señaló que las heridas en los cuerpos eran horribles, no causadas por hachas ni espadas. Parecían marcas de mordidas, demasiado grandes. Algunos cuerpos estaban incluso mutilados a la mitad. Y él preguntó si algo más los habría atacado. Elban no estaba seguro y sugirió reforzar las defensas y vigilar por si aparecían barcos armados. El emblema del rey de la cueva no le dio ninguna respuesta. Y él encargó a Varys los entierros y a Elban la defensa. Mientras tanto, él y Rhienna buscaron cualquier cosa que pudiera servir para sobrevivir. El área estaba en pésimas condiciones. Entonces se escuchó un sonido. Le preguntó a Rhienna si había sido ella, pero el ruido provenía de un cofre del tesoro. Lo abrió usando sus habilidades. Cuando la tapa se levantó, algo saltó directo a sus manos. Era un cachorro. De inmediato comenzó a corretear encima de él. Y él le preguntó a Rhienna qué debía hacer. Pero enseguida el cachorro se hizo pipí sobre su ropa. Él se quedó preocupado, mientras Rhienna se reía y le aseguraba que ella lavaría su ropa. Al ver al adorable cachorro, Rhienna expresó que esperaba que todos entendieran que un bebé kobold era inocente. Creía que la tribu aceptaría cuidarlo. Al día siguiente, él siguió minando y extrayendo más minerales, usando con gusto la nueva hacha de hielo especial de oricalco que Mappa le había fabricado. Por dentro estaba preocupado por la posible batalla en las aguas costeras, y todavía no tenía ninguna respuesta clara para enfrentar una situación así. Así que, por ahora, lo mejor que podía hacer era seguir minando sin detenerse. Quería reunir más materias primas que pudieran servir para defender la isla si llegaba el momento. Extraía minerales, los recogía y revisaba su inventario con frecuencia para asegurarse de cuánto llevaba acumulado. Notó que ahora empezaban a salir menos piedras mágicas, justo las que más necesitaba para aumentar la energía mágica de Rhienna. Pensó que algún día también podría necesitarlas para Fulle y Varys, pero por el momento no podía hacer nada al respecto. Entonces su mirada se detuvo en un nuevo objeto que había obtenido mientras minaba. No estaba seguro de qué era, y el emblema del rey de la cueva tampoco pudo darle información, ya que no se trataba de una piedra, sino de una semilla. En ese momento Fulle llegó a buscarlo, y él le preguntó si también venía a minar. Ella le contó que había un problema con el bebé kobold, que no dejaba de llorar aunque Elban estaba haciendo todo lo posible por hacerlo reír con caras graciosas. Como nada funcionaba, incluso Taran se unió al intento, pero el pequeño seguía llorando sin parar. Entonces Fulle terminó dándole una patada a Elban, diciéndole que sus expresiones no eran divertidas sino aterradoras, y que solo empeoraban el llanto del bebé. Elban se defendió diciendo que usaba esas mismas caras cuando ella era pequeña y funcionaban. Pero él también le señaló que en realidad solo estaba asustando al niño. Elban saludó a su jefe, y el bebé kobold notó enseguida que él había llegado. De inmediato se acercó a él y empezó a jugar con él, como si lo hubiera estado esperando. Resultó que el bebé kobold en realidad estaba buscando a él, ya que había estado llorando desde que despertó de su siesta. Rhienna comentó que tal vez el pequeño lo veía como su padre, recordándole que cuando le hizo pipí encima antes podría haber sido una forma de marcarlo. Varys añadió que era natural en los bebés kobold encariñarse e imprimir en alguien. Luego él le preguntó a Varys qué estaba haciendo con el cofre donde habían encontrado al bebé. Varys explicó que parecía menos profundo de lo que aparentaba por fuera, el interior no coincidía con el tamaño exterior. Por eso sospechaba que tenía un fondo falso oculto. Intentaron abrirlo incluso con un cuchillo de oricalco, pero no funcionó. Aunque el fondo era de madera, y él recordó que en estos casos normalmente se trataba de mecanismos especiales. Entonces usó magia y logró abrir el compartimento secreto. Todos se alegraron cuando funcionó. Dentro del fondo falso encontró 3 libros que hablaban sobre la historia, las técnicas y las escrituras de la tribu Tiberis, además de una piedra blanca. Por los títulos de los libros entendió el nombre de la tribu, pero todavía no sabía qué era esa piedra. El emblema le informó que se trataba de una piedra del pensamiento, utilizada para almacenar recuerdos o pensamientos grabados. Elban y Rhienna le preguntaron qué era exactamente, mientras que Varys parecía reconocerla de inmediato. De pronto, la piedra comenzó a brillar intensamente y se activó, proyectando el holograma de una mujer kobold. Y él se preguntó quién sería. Tanto él como Rhienna coincidieron en que era muy hermosa.
El pensamiento grabado estaba dirigido a quienes lograran romper el sello del cofre. La mujer se presentó como Alemina, reina de la tribu Tiberis, y explicó que el bebé Cobalt dentro del cofre era su hijo recién nacido. Elban se llenó de rabia al escuchar que pertenecía a la tribu Tiberis, pero se contuvo y siguió escuchando mientras ella decía que no le quedaba mucho tiempo. Continuó explicando que su barco estaba siendo perseguido por la bestia legendaria conocida como Leviatán. Ya estaban agotados por una batalla previa contra orcos. No solo eso, sino que sus armas y su magia resultaban inútiles frente a la bestia, dejándolo sin ninguna posibilidad real de escapar de sus garras. Entonces pidió que quien abriera el cofre se convirtiera en el padre adoptivo de su bebé. Como recompensa, prometía entregar a sus 2 guerreros más fuertes, encargados de proteger el cofre, junto con los libros secretos de su tribu, que normalmente estaban prohibidos para los forasteros. Suplicó que cuidaran bien de su hijo y que, si era posible, algún día le hicieran escuchar sus últimas palabras, un mensaje sincero en el que su madre, Alemina, le decía que lo amaba con todo su corazón. Su sonrisa y su mensaje llegaron hasta el bebé, aunque aún era demasiado pequeño para comprender su significado. Cuando el pensamiento grabado terminó, todos quedaron en silencio, imaginando qué habría pasado con la tribu Tiberis. Elban estaba furioso por la idea de que hubieran dejado a su hijo en manos de extraños, y además ni siquiera estaban esos supuestos escoltas que ella mencionó. Riena le pidió que no reaccionara así, y él fue a informar a los vigilantes sobre la situación. Y él descubrió que los demás sí conocían a los Tiberis. Fuye le explicó que durante mucho tiempo hubo enfrentamientos entre la tribu Tiberis y la tribu Beldan por disputas territoriales. Ella habló con tristeza, ya que su hermano también había perdido la vida en esa guerra. Y él se sintió aliviado al notar que, incluso después de escuchar el mensaje, Elban no miraba con odio al bebé Cobalt. Fuye le aseguró que su padre jamás culparía a un niño. Varys añadió que el general Elben se culpaba a sí mismo por no haber podido proteger a su propio hijo. Al parecer, Varys también había perdido a su hermano en la guerra, pero no guardaba rencor contra el bebé. Después de escuchar todo con claridad, él decidió que, a partir de ese momento, él se encargaría de cuidar al bebé. La decisión alegró a todos. Luego preguntó qué nombre deberían darle, ya que en el mensaje grabado nunca se mencionó ninguno. Riena comentó que quizá Alemina omitió el nombre a propósito, para que quien lo encontrara pudiera sentirlo verdaderamente como su propio hijo. Entonces él le preguntó si tenía alguna idea para llamarlo. Ella lo pensó por un momento y le sugirió que llamaran al bebé Riel. A él también le gustó el nombre. Y desde ese instante, el bebé Cobalt pasó a llamarse Riel oficialmente. Sin embargo, el pequeño fue contado entre las criaturas domesticadas, aunque él no lo hiciera con esa intención. Aún así, pensó que no era mala idea, ya que el bebé también viviría en las cuevas junto a ellos. Fuye comenzó a molestar a Riena, diciendo que había creado el nombre combinando partes del suyo y del de Yel. Al escuchar eso, Riena se sonrojó de inmediato y se puso nerviosa. Después de eso, Varys comentó que había otro asunto importante que debían tratar. Ahora que sabían que la llamada marca de los gigantes, aquella que hacía que medio cuerpo explotara y volviera inútiles las armas, en realidad estaba relacionada con la inmensa bestia legendaria conocida como Leviatán, la situación se volvía aún más preocupante. Tiempo después de aquel incidente, Mappa apareció con un nuevo invento y le pidió a Yel que lo atacara con su magia. Y él preguntó si estaba realmente seguro. Tras recibir la confirmación, lanzó un poderoso ataque de magia de llamas contra el objeto sin contenerse. El nuevo invento resultó ser un escudo sostenido por un golem, y para sorpresa de todos, era mucho más resistente que cualquier escudo mágico convencional. Y él sintió que realmente podían confiar en eso y preguntó a los demás en qué estaban trabajando. Varys le habló de otra magnífica creación de Mappa, con la cual podrían defender la isla incluso de monstruos gigantes. Aún así, él seguía preocupado por la bestia y le preguntó a Varys si el Leviatán era realmente un monstruo mítico. Elban comentó que tampoco quería creerlo. Pero si un grupo de soldados de élite liderados por la reina Alemina no había sido rival para esa criatura y terminó completamente aniquilado, entonces sus preocupaciones tenían fundamento. En ese momento, él escuchó el ladrido de Riel. Cuando volteó a mirar, el pequeño estaba subido en lo alto de unos troncos de construcción. Elban notó que estaba atrapado allí arriba y corrió de inmediato a rescatarlo. Pero en el proceso perdió el equilibrio y cayó. Aún así, logró proteger a Riel. Riena suspiró aliviada al ver que tanto Riel como el general Elban estaban bien. Elban pensó que Riel debería haber estado en los campos con ella a esa hora. Riena explicó que Riel estaba lleno de energía en el campo y no paraba de cavar a toda velocidad. Se movía de un lado a otro sin descanso, y ella apenas podía seguirle el ritmo. Varys comentó que los niños Cobalt solían madurar muy rápido,
y que pronto Riel caminaría en 2 patas. Y él se sorprendió un poco al escuchar eso, pero entonces recordó la semilla que había encontrado antes mientras trabajaba en el campo. Sacó la semilla y le preguntó a Varys si sabía algo sobre ella. Varys no pudo identificarla, pero Riena intervino diciendo que se trataba de una semilla ignil. Y él y Varys se sorprendieron, al igual que la propia Riena, de que ella supiera eso. Ella aseguró que simplemente se le había escapado la palabra, y la razón resultó ser su emblema de granjera, el cual otorgaba conocimiento sobre todo tipo de plantas. Varys añadió que sí conocía algo llamado Yggdrasil, un árbol gigantesco que bendecía a todo tipo de seres vivos, aunque solo se mencionaba en leyendas, al igual que la piedra del cambio. Después de eso, él recorrió la isla en busca de un buen lugar para minar y comenzó a abrir un camino hacia esa zona. Al observar el terreno, pensó que también sería una gran oportunidad para crear un nuevo campo para ellos. Además, tenía suficientes materiales. Les pidió a las arañas que comenzaran a trabajar retirando la tierra, ya que su función de recolección solo funcionaba dentro de la cueva y necesitaba ayuda para despejar el terreno. Trabajó durante un buen rato, y esa misma tarde logró terminar una nueva extensión de tierra recuperada para el grupo. Luego se dirigió al centro del lugar para plantar la semilla de Yggdrasil. Riena lo acompañó y comenzó a sembrar algunas semillas de flores alrededor, que había traído desde su ciudad natal. A él le pareció que el lugar se vería realmente hermoso. De repente, Mappa apareció de la nada para presenciar la plantación de Yggdrasil. En ese momento, Riena notó que la semilla ya había comenzado a brotar, algo que ocurrió demasiado rápido. Y él les preguntó si habían usado la piedra solar, pero no era el caso. Entonces pensó que tal vez deberían probar usarla ahora. Cuando Riena utilizó la piedra solar sobre brote, este creció a una velocidad increíble, convirtiéndose en un árbol en cuestión de segundos. Y él sabía que la piedra solar era impresionante, pero de pronto el árbol siguió creciendo a un ritmo descomunal y fuera de control. Le preguntó a Riena si estaba completamente segura de haber usado solo una piedra solar. Ella afirmó que sí. Entonces comprendieron que ese crecimiento exagerado no era buena señal y que quedarse cerca del árbol podría ser peligroso. Sin perder tiempo, comenzaron a alejarse rápidamente. Mientras corrían, Mappa tropezó y cayó al suelo. En cuestión de segundos, el árbol lo cubrió por completo con sus ramas y tronco en expansión. Y mientras seguía creciendo aún más, Riena y él apenas lograron ponerse a una distancia segura. En poco tiempo, el árbol terminó de crecer por completo, alcanzando un tamaño tan gigantesco que podía verse incluso desde la otra tierra recuperada al lado opuesto de la isla, tal como lo confirmaron Elban y Varys. Riena y él no podían creer lo enorme que se había vuelto ante sus ojos. En ese momento quedó claro por qué lo llamaban el árbol legendario Yggdrasil. Después de eso, él recordó su pasado, cuando había un pequeño monstruo que siempre era acosado por unos chicos. Lo mantenían encadenado mientras le lanzaban ataques sin parar al pobre. Cada vez que tenían tiempo libre, iban a practicar con él como si fuera un simple objeto. El líder de ese grupo era el chico Oren, y a propósito usaban al pequeño como blanco para perfeccionar sus ataques mágicos, a pesar de que todos pertenecían a la élite de la Academia de Magia. Aunque se aseguraban de no matarlo, lo iban dañando poco a poco cada vez que entrenaban. Y él les tenía miedo, por eso nunca se atrevía a enfrentarlos. Siempre esperaba a que terminaran antes de acercarse. Cuando ellos regresaban a la academia, él iba junto al monstruo, al que había llamado López. Admitió que lo había estado cuidando todos los días. Pero ahora se sentía culpable, porque su magia de curación no era lo bastante fuerte para sanar las heridas de López esta vez. Con el paso del tiempo, las heridas empeoraron hasta volverse imposibles de tratar. Tampoco podía quitarle las cadenas. Sabía que, si todo seguía así, López terminaría muriendo. Un día decidió quedarse con él hasta que Oren volvió con sus compañeros. Oren preguntó qué hacía él frente a López. Y él reunió valor y abrió la boca para pedirle un favor, que detuviera todo eso y lo dejara libre. A Oren no le gustó nada. Se quitó el guante y lo abofeteó con él. Le molestaba que él le suplicara que liberara a López, incluso siendo de la realeza. Furioso, Oren le ordenó que se apartara, llamándolo inútil. Le advirtió que, si no lo hacía, convertiría en cenizas tanto a López como a él. Y él sabía que no tenía poder para enfrentarlo, así que siguió rogando una y otra vez que le perdonara la vida a López. Oren se aburrió de verlo suplicar y le dijo que hiciera lo que quisiera. Y él se sorprendió por ese cambio repentino. Pero enseguida Oren aclaró que simplemente se había cansado de ese entrenamiento y que ya no le interesaba el monstruo. Y él se alegró al oírlo, hasta que Oren le dijo que, si quería liberarlo, fuera y quitara las cadenas él mismo. Le dijo que era libre de hacer lo que quisiera.
Si deseaba dejar libre a López, podía intentarlo. Pero no permitiría que un monstruo vagara por la capital. Si volvía a verlo, lo eliminaría sin dudar. Oren le dio 10 segundos para liberarlo. Y él sabía que no podía lograrlo, pero Oren empezó a contar hacia atrás. Mientras el tiempo se agotaba, y él intentó desesperadamente romper las cadenas. Golpeó los grilletes con picos una y otra vez, pero no funcionó. López pareció entender que su final estaba cerca. Cuando la cuenta llegó a 0, el pequeño le dedicó una sonrisa a Yel. Al segundo siguiente, no quedó nada de López más que cenizas. Y él cayó en la desesperación al verlo morir frente a él. Oren lo llamó miserable por dejar que su amigo muriera así. En el fondo, Oren sabía que Yel jamás habría podido salvarlo. Y él intentó golpearlo, pero ni siquiera pudo acercarse por culpa del escudo mágico. Llorando de rabia y dolor, gritaba impotente. Oren lo miró con frialdad y le dijo que alguien tan débil como él jamás podría aspirar a tocar a alguien tan fuerte. Después recordó que despertó en una cama dentro del edificio médico. Aún así, logró levantarse y regresar al lugar donde todavía quedaban restos de López. El relicario que llevaba en el cuello contenía sus cenizas. Lo atesoraba profundamente y se sentía culpable por haber hecho una promesa que no pudo cumplir. Y él le confesó a Riena que ese era su verdadero yo. Ella le respondió con firmeza que no era débil en absoluto. Le recordó cuánto había trabajado por la tribu Beldan, por Riel y también por López, y como siempre daba lo mejor de sí para ayudar a los demás. Mientras hablaba, las lágrimas le corrían por el rostro. Ella se disculpó porque le había pasado por mucho en el pasado. Y él se preguntó por qué le había contado todo eso justo ahora, y entendió que simplemente necesitaba que alguien lo escuchara. Riena dejó de llorar al poco rato, y Riel se acercó alegremente hacia ellos. Los tres se levantaron y comenzaron a caminar entre los árboles. Y él supo entonces que solo quería que Riena conociera su historia. Cuando cruzaron los árboles, el campo apareció cubierto de flores por todas partes, flores que provenían del pueblo natal de Riena. Riel corría feliz entre las flores. Entonces Riena llamó a Yel y le dijo que, aunque no pudiera borrar los remordimientos que sentía por López, nunca olvidara los momentos difíciles que ella y todos los demás siempre estarían a su lado. Ya no estaba solo. Ahora tenía una gran familia, y se sentía agradecido con Riena por eso. Más tarde le pidió a Varys que investigara más a fondo el árbol Yggdrasil. Descubrieron que sus hojas podían usarse para preparar ungüentos y té, aunque consumir demasiado podía causar un estado de aturdimiento, así que debía usarse con precaución. Sus ramas eran ligeras pero lo bastante resistentes para fabricar herramientas de oricalco. Incluso probaron hacer mangos para picos de hielo de oricalco con esa madera. Tras realizar tantas tareas, el tiempo pasó volando y llegó la hora de la cena. Y él llamó a Fuye, pero ella dijo que aún no estaba cansada. Él le sugirió continuar al día siguiente, y finalmente aceptó, guardando su pico. Y él notó que las ramas de Yggdrasil parecían reducir la fatiga. De verdad, ese árbol otorgaba toda clase de bendiciones. Esperaba con ilusión cosechar pronto los nuevos cultivos, ya que los campos de flores siempre estaban en plena floración. Se alegraba al ver que la vida en la isla se volvía cada vez más próspera. Poco después, Riel se quedó dormido, y él también se fue a descansar, preguntándose qué minerales extraería al día siguiente. Pero al amanecer, notó que Riel actuaba extraño y lloraba desconsoladamente. Al oírlo, los demás acudieron preocupados. Y él comentó que tal vez estaba teniendo una pesadilla. Riena intentó calmarlo, pero Riel seguía inquieto. Entonces Yel notó una marca en el ojo izquierdo del pequeño. Era un emblema. De pronto, todo el entorno se volvió completamente blanco. La marca de Riel comenzó a enviar señales directamente a las mentes de todos. Vieron entonces el recuerdo del día en que la tribu Tiberis encontró su fin. Muchos Cobalt yacían muertos, sus cuerpos destrozados sobre la cubierta. Alemina luchaba con todas sus fuerzas para proteger a los suyos de la bestia. Pero el monstruo era demasiado poderoso. Rompió su barrera con facilidad y arrancó su bastón junto con su mano derecha. Aún así, ella intentó levantar otro escudo. Su esfuerzo fue en vano. La criatura embistió y la devoró junto con la mitad del barco. Solo con ver a aquel monstruo, y él sintió que las piernas le fallaban del miedo, al igual que Riena. Todos presenciaron lo mismo y comprendieron cuán aterrador y letal era el Leviatán. El terror hizo que el sudor frío recorriera el cuerpo de Yel.